Los casos de violaciones y maltrato cada vez tienen más repercusión en los medios de comunicación y redes sociales. Lo curioso es que si les haces un seguimiento descubres que una parte importante de ellos al final resultan ser falsos o cuanto menos dudosos. Esto no cuadra con las cifras que anualmente da la Fiscalía, en las que se insiste una y otra vez en que el número de denuncias falsas es residual o directamente inexistente. Ya expliqué en otro vídeo que esto ocurre porque pese a lo que manda la ley, el tribunal no tiende a proceder de oficio cuando hay indicios de denuncia falsa. ¿Pero con qué frecuencia ocurre esto? Pues eso es lo que no sabía, hasta que me topé con el artículo de un bloguero que se tomó la molestia de analizar a fondo un estudio del Consejo General del Poder Judicial que según el propio Consejo es representativo del total de las denuncias presentadas, y en el que vienen incluidas 200 sentencias que cualquiera puede leer y entre las que se encuentran casos realmente escandalosos, algunos de los cuales analizaremos en este vídeo. Le he ofrecido venir a hablar de ello al autor del artículo, y aunque no he podido convencerlo para entrevistarlo por CAM, lo cual es entendible viendo las represalias que sufren los que se atreven a cuestionar el dogma dominante, sí que lo he convencido para que comente las sentencias con nosotros. Así que sé bienvenido Bou, autor del blog El Saco del Coco. Hola, un saludo para todos. Encantado de estar con vosotros y espero que os resulte interesante. Bou, antes de nada, cuéntanos exactamente de qué trata este estudio y por qué es tan relevante. Pues mira, este estudio lo hizo el Consejo General del Poder Judicial en relación a las denuncias por violencia de género y por violencia sexual. El Consejo General del Poder Judicial lo que hizo fue que cogió 500 casos que han juzgado las audiencias provinciales desde que empezaron a trabajar en violencia de género. Y de estos 500 casos los analizaron y sacaron unas conclusiones, ya que ellos dijeron que eran representativos del total. Por lo que he visto, de esos 500 casos, 300 son apelaciones, y los otros 200, que son los que han sido juzgados en instancia única, son de los que tenemos más datos, ya que incluye la sentencia. Y algunos datos son muy sorprendentes, como por ejemplo el alto porcentaje de condenas que hay sin más pruebas que el testimonio de la víctima, ¿cierto? De esos 200 casos, de todos los casos que se han juzgado por instancia única en las audiencias provinciales, 68 casos, es decir, el 33% del total, no el 33% de las condenas, el 33% de todos los casos que se han juzgado en instancia única, han acabado en condena con la única prueba de cargo de la declaración de la denunciante. A mí me parece una cifra escandalosa. O sea, basarse únicamente en la declaración de la víctima es muy peligroso, porque aunque tenga mayor veracidad que la del acusado, eso no significa que sea necesariamente cierta. Debería de usarse excepcionalmente, y aquí parece que es lo habitual. Bueno, y en cuanto a las denuncias falsas, ¿cuántas señala el estudio que hay? Bueno, ellos no dicen cuántas denuncias falsas hay. Ellos en ningún momento dicen eso. Ellos lo que sí que dicen, el único dato que dan, es que de 500 denuncias que ellos han estudiado, solamente se ha investigado 2 casos. Solamente en 2 casos de 500 se ha mirado si era posible que ese caso fuese falso. A eso voy. Este es el típico estudio que usa la fiscalía para decir que apenas hay denuncias falsas, porque solo se han investigado dos. Pero cualquiera que lea la sentencia se da cuenta de que hay muchas con indicios de falsedad, ¿cierto? Bueno, en mi opinión sí. Lo que pasa es que evidentemente eso quien lo tiene que valorar no soy yo, sino que es el juez. Porque, bueno, una de las cosas que figura en el artículo es que, según el artículo 456 del Código Penal, el juez, cuando percibe que hay indicios de falsedad, tiene la obligación de investigar esos indicios de falsedad. Obviamente es tan fácil como decir, bueno, pues si no se ha investigado es porque no se han visto indicios. Pero, claro, en las sentencias realmente es bastante duro las cosas que dicen para que luego la conclusión sea que no hay indicios de falsedad. Pues eso es lo que vamos a ver. Las sentencias que por sus claros indicios de falsedad has linkeado en tu artículo, que si no me equivoco son unas 30. Sí, yo me he parado en 30 casos porque, bueno, he recogido los que me han parecido más llamativos y, bueno, porque en algún sitio tenía que parar.
Pero otro número que da el estudio es que hay 48 casos, casi 50, es decir, casi un 25% del total, en los que la única prueba era la palabra de la denunciante, era la declaración de la Ujú. denunciante, y además no resultó creíble. Es decir, era incoherente o se contradecía a sí misma o se contradecía con los testigos o había motivos de beneficio personal para denunciar. Entonces, esta lista podría ser más larga, podría ser de hasta 48 casos, pero lo corté en 30 por no aburrir. Pues empecemos. El primer caso ocurrió en Tarragona. Un tipo de origen extranjero fue en diciembre a comisaría buscando asesoramiento, porque la mujer con la que convivía le había pedido dinero y lo había amenazado con denunciarlo por violencia de género y violación si no se lo daba. Efectivamente, la mujer lo acaba acusando de haberla violado y agredido 3 días después, lo cual no convenció al tribunal, entre otras cosas porque otra mujer y su hijo vivían en el mismo domicilio y pese a dormir pared con pared, no escucharon ninguna de las agresiones que la mujer dijo sufrir. Por si esto fuera poco, la mujer presentó como prueba unas fotos claramente manipuladas digitalmente con las que pretendía demostrar que el tipo había ido a Marruecos para formalizar su relación con ella. Y no sé si me dejo algo más. Bueno, aparte de eso, hay testigos que dicen que de hecho era al revés, es decir, que era ella quien maltrataba al acusado. Todo esto aparece en la sentencia. Pues ahí queda dicho. El segundo caso ocurrió en Alicante, y este fue un intento de asesinato, ¿verdad? Bueno, pues tenemos aquí un caso donde la chica, después de intentar matar al chico, lo denuncia a él por agresiones. Es decir, durante un viaje en coche, él, que va en el asiento del copiloto, supuestamente la ha agredido ella, que va detrás. Por un lado, el piloto, el conductor, dice que no, que eso es mentira, que no ha habido tal agresión, que directamente ella lo ha agredido a él. Pero además es que los propios jueces, el propio tribunal, dice que es imposible que eso sucediera tal cual ella lo cuenta. No puede ser que, dadas las características del habitáculo, él, desde donde estaba, la agrediese a ella. No, y es que además el tipo de heridas que ella le causa no son las propias de alguien que se está defendiendo, sino unas puñaladas en el cuello que al parecer fueron infligidas mientras el tipo estaba desprevenido. A esto hay que sumarle que los propios agentes de policía cuentan cómo la mujer al ser detenida empezó a golpearse dentro del coche de policía para luego tratar de culpar a su pareja de las heridas que ella misma se había hecho. Con todo esto, la mujer fue acusada de asesinato en grado de tentativa, pero nunca llegó a ser condenada por denunciar falsamente a su pareja, pese a contar con el testimonio de los policías desmintiéndola. Mira, este caso que acabamos de ver ni siquiera es el único de este tipo, porque de entre estos 200 casos todavía he encontrado otro donde ocurrió más o menos lo mismo, donde ella intenta matar al denunciado y luego, para reducir su responsabilidad penal, lo denuncia a él por malos tratos y por intento de violación. Es decir, esto no lo digo yo, esto lo dice el propio tribunal, porque en la sentencia dice, es evidente la finalidad defensiva perseguida por la procesada con su relato, lo que viene a restar credibilidad al mismo. Al parecer este caso está motivado por los celos. La mujer se enfadó cuando se enteró de que la ex de su pareja iba a ir a verlo, y tuvieron una discusión en la que ella la apuñaló. Lo que hace más obvio la falsedad de su relato es lo exagerado que es. Ella lo acusa de haberle metido puñetazos, de golpearle con una botella de cerveza, de darle contra la pared y el suelo, cuando el estudio forense revela en la chica unas lesiones levísimas que no tienen nada que ver con esto y que se asemejan más a las sufridas de parte de alguien que simplemente trataba de alejarla para que deje de apuñalarle. Así que a no ser que tenga los poderes de regeneración de Deadpool, pues no, no es verdad lo que estaba contando. Y esto por no hablar del testimonio de los demás testigos, que pese a ser amigos de ambos, todos corroboraron la versión del acusado. Ahora quiero que veamos uno de Murcia que es mi favorito. Una mujer acusa a su pareja de agredirla y retenerla en el hogar. Una forma de retención un poco extraña, porque consta que pudo llamar a su hermano para que fuera a recogerla cuando quiso sin ningún problema. De hecho, su propio hermano no percibe ninguna lesión ni señal de que alguien le impidiese salir.
Pero lo más llamativo es lo que ocurre la semana siguiente, cuando ella llama a la policía acusando a su pareja de haberla forzado sexualmente tras una discusión, arrastrándola de los brazos hasta la habitación y obligándola allí a tener relaciones mientras la sujetaba fuertemente de las muñecas. Los agentes que fueron en su ayuda se quedaron un poco extrañados, en primer lugar porque la denunciante había podido llamarles sin ningún problema y les estaba esperando tranquilamente en la puerta, lo cual es raro en una persona que acaba de sufrir una agresión, al igual que no concordaba la actitud del acusado, que parecía no tener ni idea de lo que hacían esos policías en su casa. Pero bueno, al ver que no había síntomas de violencia, los agentes le preguntaron si ella se resistió de alguna forma, lo cual ella negó afirmando que el hombre tenía mucha fuerza y hubiera sido inútil. Esto ya hizo sospechar a los agentes, porque el hombre tenía 64 años y a juzgar por su corpulencia y la de ella difícilmente podría haberla sometido como ella indicaba. En cualquier caso la llevaron a urgencias, donde solo encontraron una lesión en la muñeca izquierda, que si lo pensáis es la que más fácilmente se puede hacer una persona a sí misma. Sin embargo, cuando más tarde tuvo que ir al reconocimiento médico forense, de repente aparecieron montones de lesiones, erosiones en ambas muñecas, en el pecho, en los labios, en la vagina, que no tenían ningún sentido que no apareciesen en el informe de urgencias, y que en el fondo tampoco concordaban con el testimonio de la propia denunciante, la cual había dicho que únicamente había sido agarrada de las muñecas. Pero es que esto no es todo, ¿verdad? Este caso en principio yo no lo iba ni a poner, porque se parece mucho a un montón de casos que me he dejado fuera. Pero lo fuerte y lo que a mí me hizo ponerlo es la declaración de los testigos, que es que la propia cuñada de la denunciante dice que creía que la denunciante se había hecho ella las lesiones, o sea, no era solamente que pareciesen, sino que incluso la cuñada lo decía. Y que había otra testigo que contaba que la denunciante le había dicho que cuando terminase con este viejo iba a ir a por otro, que le iba a hacer lo mismo a otro y que se iba a hacer famosa a base de hacerle esto a viejos. Es que parece de chiste. Supongo que muchos os estaréis preguntando cómo es posible que incluso en un caso tan claro no se deduje ese testimonio por denuncia falsa. Pues la respuesta es que había prescrito. Así es, desde el momento en que ella hizo la declaración hasta que el hecho fue juzgado, había pasado tanto tiempo que ya el delito había prescrito, con lo cual ella queda impune para volver a hacer lo mismo con el siguiente viejo por si hay más suerte. ¿Vemos otro? Pues mira, este caso es bastante similar al anterior en el sentido de que ella hace unas acusaciones que son muy graves, es decir, ella dice que su pareja la había secuestrado y la había retenido en el piso y que mientras la tenía secuestrada le había estado agrediendo y la había violado. Y bueno, ya dejando aparte todos los problemas de credibilidad de la propia declaración, eh, ella misma dice que la denuncia es falsa, hasta el punto de que el tribunal tiene que decirle que vaya con cuidado, que puede estarse inculpando de un posible delito de denuncia falsa, y ella dice que sí, que lo entiende y que no pasa nada. Y palabras literales de la sentencia son: ha dicho que todo lo que dijo anteriormente es mentira y que se lo inventó porque estaba rabiosa porque ella quería volver con él. Aparte de eso, hay unos informes psicológicos que dicen que esta chica no presenta rasgo alguno de sufrir maltrato habitual, sino que más bien tiene unos rasgos de personalidad guiados por la teatralidad, con necesidad de apoyo afectivo por parte de los demás y que rechaza mal las frustraciones y que tiene una gran dependencia afectiva respecto al chico, respecto al denunciado. Y en sus propias palabras, la denuncia es falsa. Sin embargo, no hubo ningún tipo de investigación. O sea, ve con cuidado, no sea que tengamos que hacer nuestro trabajo y denunciarte. Si fuera una comedia daría risa. El problema es que es la vida real, y lo que presenta esta chica es el típico caso de una maltratadora que, como físicamente no puede usar la fuerza para imponerse a su pareja, lo castiga a base de denuncias. ¿Cuántas como ella puede haber entre los más de 100.000 casos que se registran anualmente? Recuerdo a nuestros seguidores que todo esto lo hemos sacado de un estudio representativo que recoge 200 sentencias, así que hacen los cálculos. Ahora quiero contar uno ocurrido en Barcelona, en el domicilio de la denunciante, donde ella y su pareja tuvieron una fuerte discusión con gritos en el balcón que alertaron a los vecinos, y en la que ella afirma que la empujó repetidamente contra el sofá, que la agarró fuertemente de las muñecas y que la golpeó contra el pomo de la puerta.
Lo raro del asunto es que esto casa muy poco con lo que afirmó en sus primeras declaraciones, donde decía que el tipo se largó volviendo a los 5 minutos y ella le dejó entrar. ¿Alguien que acaba de darte una paliza? En cualquier caso, la prueba más fehaciente de que los hechos no ocurrieron está en que no se encontró ninguna marca o rastro de esa violencia sufrida en los informes médicos. Pero es que este episodio no es el único. También en otro lo acusó de amenazarla a través de unos SMS y WhatsApps que luego, cuando se hizo el volcado de datos por la policía, se comprobó que no eran tales, que el individuo en cuestión solo hablaba de hacerse daño a él mismo, con frases del tipo me voy a matar, y que lo único parecido a una amenaza es cuando dice le voy a decir a tu madre lo que has hecho, lo cual no sabemos qué sería, pero que desde luego no constituye una amenaza como tal. En fin, que una persona malgaste reiteradamente recursos para mujeres maltratadas en riñas de pareja debería de incentivar a los jueces para interponer una acusación de denuncia falsa, aunque solo sea para disuadir a las mentirosas y poder centrar los recursos en las verdaderas maltratadas. Y sin embargo, lo que estoy diciendo no es que esos casos sean falsos. A lo mejor una parte de esos casos son verdaderos, no se sabe, y por cualquier tipo de circunstancia el tribunal no le dio credibilidad. Lo que estoy diciendo es que si el tribunal vio indicios de falsedad, la ley le obliga a investigar. Y Sí. sin embargo, en ningún caso se ha hecho, en ningún caso. Y ya la cosa no queda ahí. Es que después el Consejo General del Poder Judicial coge todos estos casos, revisa todas estas sentencias, supuestamente una por una, me imagino que ellos le habrán puesto por lo menos la misma atención que le he puesto yo. Y sin embargo no le llama la atención, le parece normal. Y de hecho la conclusión que saca el Consejo General del Poder Judicial es que como todos estos casos no se han investigado, ninguno de estos casos es falso. Y que como solamente se han investigado 2 casos de los 500 que han estudiado, solamente esos 2 casos pueden ser falsos y el resto no. Y que por tanto no tiene sentido hablar de denuncias falsas. Y luego esto es lo que llega a los medios y así es como se perpetúa la mentira de que las denuncias falsas son un porcentaje despreciable. Por si alguien quiere ver el resto de casos, dejo en la descripción del vídeo el link al artículo y al propio estudio en el que se basa. Gracias, Bo, por haber compartido tu tiempo con nosotros. Muchas gracias por estar ahí. Adiós a todos. Chao.